México, un recorrido por los rincones coloniales. Estamos en Aguascalientes en nuestra tercera visita a esta ciudad colonial, pequeño en territorio, pero grande en tradición e historia de nuestro país. Hoy hablaremos de un tema que abarca multiplicidad de sedes y actividades. Se trata de San Marcos, un templo colonial, pero también es uno de los barrios más antiguos de Aguascalientes. Es un jardín, pero también una plaza de toros. Es una isla, pero también es la feria nacional más importante de México. La ciudad de Aguascalientes está situada en la región denominada El Bajío, que está en la meseta central del país. Colinda con los estados de Zacatecas y Jalisco. Tiene un clima templado semiseco. Iniciemos nuestro recorrido en el Templo de San Marcos. En 1604 se construyó un pequeño templo conocido como Templo del Pueblo Nuevo de Indios. Posteriormente, en 1655, se inició la construcción de un templo con mayor estructura y fue terminado 110 años más tarde. Esta construcción inició durante el curato de don Manuel Colón de Larreategui en la parroquia de Aguascalientes, quien la dejó con sus bóvedas cerradas. La terminación del nuevo templo tocó realizarla a otro párroco, don Mateo José de Arteaga. Su torre fue levantada al año siguiente y se le construyeron los retablos de su altar. A fines del siglo XVII era considerado un templo de gran presencia ornamental, que inclusive superaba en este aspecto a la propia iglesia parroquial de la villa de Aguascalientes. Su fachada es de estilo barroco churrigueresco muy pobre de 3 cuerpos. En el segundo cuerpo tiene un vitral de la imagen de la Virgen del Carmen. La suntuosa torre campanario es de 2 cuerpos y se aprovecha para enfatizar la altura barroca. A los costados, las paredes están apoyadas por sólidos contrafuertes y botareles. El interior es de una sola nave con planta de cruz latina. En el presbiterio se encuentra el altar mayor de estilo neoclásico. Al centro, la Virgen del Carmen y en la parte superior, la escultura de San Marcos. El Templo de San Marcos tiene 2 etapas. Cuando fue la refundación de la ciudad de Aguascalientes, de la Villa de la Asunción, en 1604, se traen a los indios de paz. Entonces eran indios que ya estaban cristianizados. Y entonces, muy importante el culto, se construye la capillita dedicada, le llamamos la Virgen del Pueblito. ¿Por qué la Virgen del Pueblito? Porque pues era el pueblito de indios. Entonces es una capillita que es una sola nave, que sigue una disposición muy del siglo XVI. Lo que es el ábside es la mitad de un octágono. Y entonces se empieza a venerar a la Virgen, precisamente la patrona de los indígenas. Posteriormente llegan los carmelitas, que habían abandonado la fundación de lo que es actualmente el convento de San Diego, y ellos empiezan, mediante toda su gestión, digamos, de evangelizadora, empiezan a llegarse de recursos, y don Manuel Colón de Larreategui, que también era el párroco de la ciudad, ayuda al financiamiento y se construye el actual Templo de San Marcos. También es de un barroco, no es propiamente estípite,
Es una pilastra nicho que se llama muy austero, no tiene la calidad, digamos, plástica que tiene el Encino, la Merced o que tiene el Templo de Guadalupe o inclusive nuestra catedral, pero sin embargo no por eso no deja de ser importante. Entonces, ese templo dedicado a San Marcos, cuando se traslada a la feria del Parián, precisamente cuando se construye el jardín y tenemos la explanada y todo, entonces era tanto, digamos, el bullicio de la ciudad que provoca que toda la feria se vaya hacia las afueras. Entonces, el lugar idóneo, pues teníamos el pueblo de indios de San Marcos, por eso ahora retoma el nombre de Feria Nacional de San Marcos. Y entonces tenía un convento anexo, que después, bueno, fue cuando se van los carmelitas de aquí, bueno, es retomado por el clero secular, y actualmente es la parroquia de este mismo santo, y es prácticamente el eje sobre el cual giran todos los festejos de la Feria Nacional de San Marcos. Frente al templo, en el corazón del barrio de San Marcos, se encuentra el Jardín de San Marcos, ícono de la ciudad de Aguascalientes y sede de la muy conocida Feria Nacional de San Marcos. Este jardín se encuentra delimitado por una balaustrada neoclásica en cantera rosa, con accesos hacia los 4 puntos cardinales y remates tipo jarrón. Al interior cuenta con caminos para recorrerlo y disfrutar de la gran variedad de vegetación. Cuenta además con un kiosco en la parte central. Es un espacio de gran convivencia, pues en él podemos encontrar deportistas, familias y estudiantes a diferentes horas del día. Durante todo el año y en temporada de feria es un punto referente y de gran afluencia de visitantes. Al costado sur se localiza un conocido centro de convenciones, sede del Casino de la Feria, que cuenta con amplios salones y palenque. También encontramos a su alrededor bellas construcciones estilo neoclásico y de épocas y estilos del siglo XX. El barrio de San Marcos es el más visitado y conocido de la ciudad. Está ubicado a 5 minutos de la Plaza de Armas del Centro Histórico de la ciudad de Aguascalientes. Su fama y belleza han hecho que eventos como la Feria Nacional de San Marcos y el Festival de Calaveras sean un punto de encuentro de los más visitados en toda su extensión. El Jardín de San Marcos era parte de los solares que dividían el pueblo de indios de lo que era la Villa Española. Si nosotros recorremos de la parte de la catedral, parte posterior de catedral, hacia el Jardín de San Marcos, vamos a ver que hasta donde está el Templo de la Merced era la Villa Española y la calle es el doble de ancho que su continuación, que son otras 3 cuadras más y que desembocan en el Jardín de San Marcos. Todas las construcciones que están ahí, en esa parte más angosta, corresponden al siglo XIX y principios del siglo XX. Precisamente el Jardín de San Marcos, cuando se empieza a hacer la conurbación entre el pueblo de indios y la Villa Española, esos terrenos eran áreas de cultivo. Los adquiere el ayuntamiento para hacer un paseo público. Antes no existía la Alameda y entonces ese era el paseo, digamos, para las familias, para recrearse los fines de semana, etcétera, etcétera. Y entonces ya para la segunda mitad, fines de la segunda mitad del siglo XIX se edifica. Y también, bueno, tiene unas características muy particulares. Todo parece indicar que fue el mismo constructor de la hacienda de Peñuelas, porque la balaustrada de la Capilla de la Purísima Concepción, que realmente es un templo muy grande que tiene la misma hacienda, tiene exactamente la misma balaustrada y es del año de 1846. Entonces, y ese es un recinto cerrado porque no todo el mundo podía acceder al jardín. O sea, había lugares para que la plebe, digamos, entrara y otra para que la gente de alcurnia o de la alta sociedad se paseara. Tal era el Jardín de San Marcos, era para el paseo de la gente de la alta sociedad. Entonces era un jardín que se cerraba. Se abría a determinada hora y se cerraba en la tarde-noche y no cualquier persona podía entrar al paseo. Actualmente, bueno, pues es parte de los jardines públicos de Aguascalientes y es un emblema tanto de nuestro estado como de la feria que se realiza en él.
Aguascalientes en sus artesanías cuenta con una que se ha convertido en una industria que conserva el trabajo manual y que produce piezas de exportación. Se trata de la elaboración de muebles, salas, comedores, recámaras, libreros y demás piezas utilitarias realizadas con gran esmero y cuidado de sus artesanos aguascalentenses. Ya es hora de investigar algo de la gastronomía popular hidrocálida y una de las comidas típicas es la birria. La birria es un plato a base de carne de chivo preparado en salsa de muchas especias y chiles cocinados al horno. Tradicionalmente se hornea en tierra, se hace un hoyo, al fondo se acomodan piedras previamente calentadas, sobre de ellas se pone la charola o cuenco de barro que estará recubierto con hojas de maguey y sobre de las hojas se pone el chivo y su adobo de chiles. La carne se sirve en plato hondo, bañada con la salsa resultante de su cocción y se puede enriquecer con cebolla picada, salsa roja de chile de árbol y limón. Se acompaña con tortillas de maíz y frijoles refritos. Ahora nos dirigimos a otro lugar de gran tradición en este barrio, y se trata de la Fiesta Brava y su Plaza de Toros San Marcos. Su antecedente son las festividades que se realizaban en un sitio conocido como la Plaza El Buen Gusto, la cual se encontraba ubicada a un costado del Jardín de San Marcos, siendo este el primer edificio construido especialmente para la realización del espectáculo taurino y construido en un tiempo récord de 48 días para atender el gusto de los aficionados a la Fiesta Brava. Se inauguró el 24 de abril de 1896 con un cartel de lujo y un lleno impresionante. De entonces data la estrecha relación de la Feria de San Marcos con el espectáculo taurino. Lo mandó edificar don José dos Amantes, dueño de la hacienda de toros El Venadero. Esta centenaria plaza no carece de belleza. La sobriedad del acceso se adorna apenas con un singular pórtico enmarcado con dos delgadas columnas de cantera y del mismo material la cornisa del remate. Es sede de una de las escuelas taurinas que hay en el estado, y a pesar de existir la Plaza Monumental de Toros de Aguascalientes, en esta aún se celebran festivales taurinos, novilladas y espectáculos musicales incluso. Bueno, y como parte de la influencia del barrio de Triana, y en Aguascalientes aparecieron varias haciendas ganaderas que tenían relación precisamente con la Fiesta Brava y con todo lo relacionado
con la Feria Nacional de San Marcos se hicieron varias plazas de toros. Algunas se hacían de manera temporal, entonces ahí se armaba, era desmontable, se armaba la placita de toros. Entonces era tanta la importancia de ellos que se hizo la Plaza de Toros del Buen Gusto y luego la Plaza de Toros San Marcos. La Plaza de Toros del Buen Gusto actualmente es un centro, digamos, de espectáculos para bailes, que es actualmente Los Globos, y está precisamente en el eje de la avenida J. Pani, es el remate a un costado del templo de San Marcos, precisamente porque esas eran las afueras de la ciudad. Entonces, ¿cómo llegaban con el ganado? Tenían que venir los arrieros, pues ahora sí que junto con las vacas normales y para meter a los corrales. Entonces, por eso se hizo ahí esa primera plaza de toros. Luego, uno de los ganaderos importantes, dos amantes Miguel Rull, él era dueño de la hacienda, de dos haciendas ganaderas. La más importante era Venaderos y Peñuelas, pero eran de toros de lidia. Entonces él, como no era el propietario de la plaza de toros, pues resulta que el propietario le quiso cobrar mucho en el arrendamiento, precisamente por las festividades de San Marcos, y entonces pues él construye su propia plaza, la actual Plaza de Toros San Marcos, la original de 1886. Entonces, como había poco tiempo, en 3 meses la construye totalmente. Y esa fue la plaza tradicional de nuestra ciudad hasta la década de los 80, en que se construye la plaza monumental en una primera etapa, y en una segunda etapa, a principios de la década de los 90, se hace realmente monumental. Entonces, es la segunda plaza más importante en cuanto a su aforo a nivel nacional. Ahora hablaremos de la Feria Nacional de San Marcos, pero lo descubriremos al volver de un corte. Una antigua tradición que ha traspasado las fronteras de nuestro país y que es un referente internacional en diversos sectores, como el agroindustrial, deportivo, artesanal, taurino y cultural. Pero enseguida veremos un poco más de esta fiesta. Su origen se remonta al año 1704 y tenía como fin abrir mercados agrícolas y ganaderos con las diferentes provincias de la Nueva España. En ese entonces, las cosechas se recogían en el mes de noviembre y era necesario abrir un mercado donde se mostrara el producto que proporcionara la ciudad, además de llevar a cabo una festividad que compitiera con las de los alrededores. La historia de la feria puede dividirse en varias etapas. La primera comprende de 1828 hasta 1847, cuando esta verbena se festejaba anualmente en el mes de noviembre en el Parián, como un encuentro comercial. Tal fue el éxito de este evento que tuvo que ser trasladado a otra sede, y es en esta segunda etapa, a partir de 1848, cuando se establece el Jardín de San Marcos como un marco ideal para el evento comercial, por lo que cambió su fecha de celebración al mes de abril, a fin de coincidir con el santo patrono evangelista San Marcos. A este evento se añadió la Exposición Nacional de las Artes y la Industria. Originalmente la feria empezó en el Parián, no en el que tenemos en la actualidad. Este es el tercer Parián, el que tenemos en el centro de la ciudad. Pero originalmente era una plaza central en la que tenían comercios y arcadas en la parte exterior y en la parte interior. Entonces, cuando se traslada la feria del Parián, precisamente cuando se construye el jardín y tenemos la explanada y todo, entonces era tanto, digamos, el bullicio de la ciudad que provoca
que toda la feria se vaya hacia las afueras. Entonces, el lugar idóneo, pues teníamos el pueblo de indios de San Marcos, por eso ahora retoma el nombre de Feria Nacional de San Marcos. Así, año con año, se fueron incrementando actividades de diversas áreas, hasta lo que hoy día es la feria más importante de México. Aquí en esta sede de la Feria Nacional de San Marcos se otorgan anualmente 2 premios dedicados a lo mejor del arte en nuestro país. Se trata del Premio Nacional de Poesía y el Premio Nacional de Arte Joven para artistas plásticos. Innumerables eventos de corte cultural y educativo están presentes en este evento, diseñados para el gusto y divertimento de familias, de chicos y de grandes, donde pueden ver los mejores exponentes en áreas que hemos mencionado. Otro espectáculo que sin lugar a duda ha jugado un papel muy importante dentro de la Feria de San Marcos son las peleas de gallos. Desde 1847 se sujetaron a un reglamento en el que establecía las condiciones y cuidados que debían tener los animales que participaban en el palenque, así como el comportamiento a seguir por parte de los jueces, soltadores y público. El primer palenque que hubo en la feria fue conocido como La Primavera, que vino a transformar el entretenimiento de los asistentes, quienes acudían a correr su dinero y suerte entre las navajas, los picos y el redondel. Van llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo. A mediados del siglo pasado se levantó un nuevo palenque que se llamó Plaza del Recreo. A mediados de la década de los 70 se mandó construir en este mismo lugar el actual palenque, que lleva por nombre Federico Méndez, en honor de este gran compositor aguascalentense. El interés de mejorar año con año la Feria Nacional de San Marcos es para ofrecer a propios y ajenos un espacio para poder gozar de un ambiente festivo con calidez, sinónimo de la esencia y virtud de los aguascalentenses. Con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primor! Un ejemplo de ello lo es sin duda el Ferial, espectáculo único en el país en el que, a través de la música y danza, se representan etapas de la historia de Aguascalientes, México, o bien se lleva al escenario la vida de grandes artistas. Este magno evento se realizó por primera vez en 1965 en el Palacio de Gobierno. Actualmente tiene como sede el majestuoso Teatro de Aguascalientes y podemos ver este espectáculo de danza en el Palacio de Bellas Artes. Como ya es tradición, el certamen para elegir a la reina de la feria ha marcado pauta entre la belleza de la mujer aguascalentense. Evento que se incorporó a la verbena en el año de 1924 y que desde entonces ha sido firme protagonista en esta fiesta. También se lleva a cabo el concurso del traje típico, exponiéndose en su máxima expresión la artesanía típica de gran tradición en Aguascalientes, el bordado y deshilado, asimismo el certamen del rebozo y el de talla en madera. Además se cuenta con un pabellón industrial donde se exponen los productos elaborados por las diferentes empresas de la entidad y un pabellón ganadero donde se muestran los mejores ejemplares de diversas razas de bovinos, caprinos, aves y demás especies que hay en el país e incluso en el extranjero. Hoy
en esta ciudad de Aguascalientes nos detuvimos en uno de sus barrios más reconocidos y visitados, el de San Marcos. Es sorprendente todo lo que este barrio ofrece en arquitectura, infraestructura, cultura, tradición, fiesta y sabor. Hemos llegado al final de nuestro programa Por México. En esta tercera visita a la ciudad de Aguascalientes, falta mucho por conocer de esta hermosa ciudad, por lo que te esperamos en el próximo programa.